Nunca se había visto algo así. Aliados cerrando el paso antes de una guerra. Donald Trump dice que está listo para atacar Irán. Habla de una ofensiva próxima, habla de fuerza, habla de enviar una armada. Pero mientras esas palabras salen al aire, algo muy distinto está ocurriendo detrás de escena y ya no se oculta. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están diciendo públicamente que esta vez no permitirán que Estados Unidos use su espacio aéreo. No apoyo, no tránsito, no respaldo. Y ese detalle cambia todo, porque una guerra no empieza solo con una orden, empieza con permisos que hoy están siendo negados. Aquí está la paradoja. Trump habla como si el mundo estuviera alineado, pero el mundo está haciendo exactamente lo contrario. Y esto no es un juego de poder lejano. Cuando las alianzas se rompen también los mercados, la seguridad y la estabilidad que afectan tu vida diaria. Porque si los aliados se bajan antes del primer misil, no estamos ante una demostración de fuerza. Estamos ante una señal de aislamiento. Y eso abre una pregunta inquietante. ¿Por qué el mundo decidió darle la espalda justo ahora? Lo que estamos viendo no es un episodio aislado ni una reacción improvisada. Es la continuación de un patrón que se está acelerando. Trump no solo habla de atacar Irán, lo hace mientras amenaza con nuevos aranceles, rompe acuerdos y presiona públicamente a aliados históricos. En las últimas horas, Arabia Saudita y los Emiratos no solo marcaron distancia, dejaron claro que no cederán su espacio aéreo para una ofensiva. Al mismo tiempo, en otros frentes, líderes que antes se mantenían en equilibrio empiezan a moverse. Canadá fortalece lazos con China y Corea del Sur. Europa avanza en acuerdos comerciales con India. El Reino Unido vuelve a Beijing después de 8 años. No es coincidencia, es sincronización. Aquí viene el giro. Cuando varios actores cambian de dirección al mismo tiempo, no están reaccionando a una persona, están respondiendo a un riesgo. Y la pregunta que redefine todo es esta. ¿Están estos países alejándose de una guerra específica o están preparándose para un mundo donde Estados Unidos ya no es un socio confiable? Porque la respuesta a eso cambia lo que viene después. La afirmación central es dura, pero está respaldada por hechos concretos. Trump no solo amenaza con guerra, lo hace mientras pierde apoyos clave en tiempo real. Un dato lo deja claro. Arabia Saudita comunicó directamente al presidente iraní que no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo sean utilizados por Estados Unidos en un ataque. Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración similar esa misma semana. Eso no es retórica diplomática, es una línea roja operativa. Sin esos corredores, cualquier ofensiva se vuelve más compleja, más costosa y más riesgosa. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Estas negativas están ocurriendo antes de que caiga el primer misil. Normalmente los aliados dudan después. Esta vez se están retirando antes. Observa lo que no dijeron. No hablaron de mediación. No hablaron de negociación. Dijeron no. Y cuando ese no llega desde socios que antes eran pilares, el mensaje no es simbólico, es estructural. Esto no trata solo de Irán, trata de la credibilidad de Estados Unidos en un momento crítico y eso empuja la historia hacia una fase mucho más peligrosa. Aquí es donde la situación deja de ser diplomática y empieza a normalizar algo que no debería ser normal. Mientras Trump habla de guerra, otros líderes actúan como si ya estuvieran planificando el después. En Siria, el presidente Ahmed al-Sharaa viaja a Moscú y se reúne con Vladimir Putin para reforzar la alianza entre Damasco y Rusia. Esto ocurre después de que Estados Unidos abandonara a las fuerzas kurdas que habían combatido a ISIS junto a tropas estadounidenses. El precedente es claro. Aliados que lucharon hombro a hombro fueron dejados atrás y ahora otros actores toman nota. Al mismo tiempo, Venezuela declara abiertamente que no quiere seguir órdenes desde Washington. Marco Rubio responde insinuando el uso de la fuerza. Fíjate en la escalada. Amenazas militares en múltiples frentes, mientras socios tradicionales buscan refugio en otras alianzas. Esto ya pasó antes en la historia, cuando potencias creyeron que la presión constante equivalía a control. Pero aquí viene el punto inquietante. Lo que antes era excepcional, ahora se vuelve rutina. Amenazar, aislarse, perder apoyos, repetir.
Cuando ese ciclo se normaliza, el margen de error se reduce peligrosamente. Y eso prepara el terreno para un choque que nadie podrá contener fácilmente. Ahora aparecen las pruebas que ya no se pueden ignorar. Trump dice que mantiene grandes conversaciones con líderes extranjeros, pero los movimientos reales cuentan otra historia. Mientras elogia públicamente al presidente sirio Ahmed al-Sharaa, ese mismo líder aterriza en Moscú para fortalecer la relación con Putin. No es un gesto menor, es una elección estratégica. Al mismo tiempo, Canadá responde a los ataques de Trump reforzando vínculos con China y Corea del Sur. El primer ministro canadiense lo dice sin rodeos. La relación con Estados Unidos está irreparablemente dañada. Eso no es lenguaje diplomático suave, es una ruptura declarada. Y aquí está la contradicción que lo cambia todo. Trump habla como si controlara el tablero, pero las piezas están moviéndose sin él. Observa el patrón. Cada vez que Trump amenaza a un país, ese país busca un socio alternativo. Comercio, defensa, inversión. El resultado es un mundo que se reorganiza en tiempo real. Y una vez que esas nuevas rutas se consolidan, no se deshacen fácilmente. Esta no es una discusión sobre retórica, es sobre acciones que reconfiguran poder. Y a partir de aquí, la presión solo va en una dirección. Aquí es donde todo se acelera y el control empieza a perderse. En cuestión de días, no de meses, se apilan varias crisis al mismo tiempo. Trump ataca a Corea del Sur con nuevas amenazas arancelarias. La respuesta no es una llamada a Washington, es Canadá, moviéndose de inmediato para fortalecer cooperación industrial y militar con Seúl, incluyendo manufactura automotriz y materiales estratégicos. En Europa, mientras Trump arremete contra la Unión Europea y contra India, Bruselas anuncia lo que su propia presidenta llama la madre de todos los acuerdos comerciales con Nueva Delhi, dejando a Estados Unidos fuera del trato. Al mismo tiempo, el dólar cae a su nivel más bajo en 4 años, incluso cuando Trump insiste públicamente en que la moneda está fuerte. Y ahora añade el frente más peligroso. Trump evalúa una nueva ronda de ataques contra Irán, buscando que sea rápida y limpia. La respuesta desde Teherán es inmediata. Cualquier ataque será considerado el inicio de una guerra total. Observa la velocidad. Amenaza, reacción, realineamiento. No hay pausa. No hay amortiguador. Todo ocurre a la vez. Y cuando las crisis dejan de ser secuenciales y se vuelven simultáneas, la pregunta ya no es si esto es sostenible. La pregunta es, ¿qué pasa si esto continúa? Ahora baja esto a tu nivel, porque aquí es donde deja de ser geopolítica abstracta. Cuando las alianzas se rompen y los mercados se reordenan, no lo sienten primero los presidentes, lo sienten las personas comunes. Tú, precios más altos cuando se imponen aranceles de un día para otro. Empleos en riesgo cuando las cadenas de suministro se mueven fuera de Estados Unidos. Pensiones y ahorros golpeados cuando el dólar cae, mientras otros países firman acuerdos sin Washington. Incluso viajar se vuelve más incierto cuando se habla de boicots, controles más duros y fronteras menos predecibles. Y todo esto ocurre antes de que empiece una guerra real. Ese es el punto que incomoda. No estamos hablando de escenarios hipotéticos. Ya está pasando. Cada ruptura diplomática tiene un costo cotidiano que no sale en los discursos. Y mientras los líderes se miden fuerzas, la gente absorbe el impacto silenciosamente. Si todo esto te resulta familiar, no es casualidad. Es la señal de que algo estructural se está desplazando bajo tus pies. Y eso nos lleva a la pregunta que casi nadie quiere formular todavía. Aquí es donde hay que ir más profundo, porque esto no se explica solo por personalidades o declaraciones incendiarias. Lo que estamos viendo es un sistema reaccionando a incentivos. Durante décadas, muchos países aceptaron tensiones con Estados Unidos porque el beneficio superaba el costo. Acceso a mercados, seguridad, previsibilidad. Pero ese equilibrio depende de una condición clave: confianza. Y esa confianza se erosiona cuando las reglas cambian de un día para otro. Aranceles anunciados por sorpresa, acuerdos desechados públicamente, amenazas que se lanzan antes de negociar. El resultado es lógico. Los países empiezan a diversificar riesgos. No rompen con Estados Unidos de golpe, pero ya no apuestan todo a una sola relación. Buscan alternativas.
China para el comercio, Europa para regulación, acuerdos regionales para defensa. Este no es un acto de rebeldía, es una estrategia de supervivencia. Y aquí está la parte inquietante. Una vez que los sistemas se adaptan a operar sin Estados Unidos en el centro, no necesitan volver. El poder no desaparece de golpe, se diluye, y eso nos lleva directamente al siguiente movimiento que ya se está gestando. Ahora mira lo que viene, ¿no? Porque el futuro cercano ya está tomando forma y no hay un solo camino claro. Hay dos trayectorias posibles y ambas se están desarrollando en paralelo. En la primera, Trump redobla la presión. Más amenazas, más aranceles, una acción militar limitada que, según su entorno, sería rápida y controlada. Pero aquí está el riesgo. Desde Irán ya advirtieron que no existe tal cosa como un ataque limitado. Cualquier golpe sería interpretado como el inicio de una guerra total, con una respuesta inmediata y sin precedentes. Esa vía acelera el aislamiento y empuja a más países a sellar acuerdos sin Estados Unidos. En la segunda trayectoria, los aliados continúan ajustándose silenciosamente. No confrontan abiertamente, pero avanzan. Más comercio entre Europa e India, más inversión alemana en China, más cooperación entre Canadá, Corea del Sur y otros socios que antes miraban primero a Washington. Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero deja de ser indispensable. Y aquí está la clave. Estas dos dinámicas no se excluyen, se alimentan. Cada amenaza acelera el realineamiento. Cada realineamiento reduce el margen de maniobra. El próximo movimiento no será anunciado con bombos, ya está en marcha. Y eso hace que el desenlace sea mucho más incierto. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. El poder no se pierde cuando otros te desafían. Se pierde cuando dejan de necesitarte. Trump habla de fuerza, de respeto, de imponer condiciones, pero lo que muestran los hechos es algo distinto. Un mundo que aprende a moverse sin esperar la llamada de Washington. Países que antes pedían permiso, ahora firman acuerdos entre ellos. Aliados que antes dudaban, ahora cierran puertas con anticipación. Y cuando eso ocurre, la retórica deja de importar. Porque el verdadero cambio no está en lo que se dice en cámaras, sino en las rutas comerciales que se redibujan, en las alianzas militares que se refuerzan en silencio, en las decisiones que ya no pasan por Estados Unidos. Esta historia no trata solo de Trump ni de una guerra específica. Trata de un punto de inflexión, de cómo una serie de decisiones aceleran un reordenamiento global que no se revierte fácilmente. Y lo más importante es esto. Lo que estás viendo ahora es solo la capa visible. Debajo, el sistema sigue ajustándose. Y la próxima vez que esta historia vuelva a aparecer, no será como advertencia, será como consecuencia. Si quieres entender ese siguiente nivel cuando ocurra, ya sabes por qué seguir aquí.